Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles de la primera semana de Adviento, 3 de diciembre del año jubilar de la Esperanza, Año Santo, fiesta de San Francisco Javier. El Evangelio de hoy nos recuerda una de las multiplicaciones de panes y peces, pero hoy me quería fijar, dado que estamos tratando de los sacerdotes y hoy es la fiesta de San Francisco Javier, en cómo el Señor pide nuestra colaboración. Él no repartió los panes, Él los multiplicó, pero primero pidió los panes, 7 panes y algunos peces. Hay que poner lo que tengamos, aunque sea poquito. Y además les encargó a sus discípulos, una vez invocado al Señor, invocado al Padre, haciendo su oración, su acción de gracias, etc., y realizándose ese milagro de la multiplicación, sí, pero los que los repartieron fueron los discípulos. Los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente, y comieron todos hasta saciarse. Todos los hombres necesitamos saciarnos, no simplemente el cuerpo, que también, pero mucho más el alma. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese vacío que tantas veces experimentan personas que lo tienen todo, Esta misma noche, si volvéis por aquí a las 11 de la noche en El Hombre de Dios, oímos otro testimonio de otra persona joven que lo tenía todo, y que ha llegado a ese momento de estar súper mal, invocar a Jesús y Jesús responder y encontrarse con Él. Gracias a Dios cada vez hay más personas que no tienen miedo de dar la cara, de dar testimonio en medios poco favorables precisamente a la fe, en diversas televisiones, etcétera, para dar testimonio de su conversión. Pues esta noche os contamos otro caso de esos, pero a lo que vamos, que el Señor quiere que le ayudemos a anunciar su palabra, a llevar su presencia, y vaya como lo hizo San Francisco Javier. Por eso, en esta primera sección, después de esta entradilla, en que estamos recordando, trayendo textos o historias, testimonios sacerdotales, hoy y mañana, si Dios quiere, al menos, pues hablaremos un poquito de San Francisco Javier, patrono de las misiones, que una vez que su corazón fue conquistado por Jesucristo, ardía para llevarlo a todos a los demás. Ardía. ¿Y por qué ardía? Pues porque se unía a Jesucristo, y eso es lo que queremos hacer en nuestros programas, ayudarnos a profundizar en la vida interior. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. Buenos días a todos. Bueno, y también nosotros vamos a tener un día muy especial, un día al mes, ¿verdad?, en que tenemos precisamente ese ponernos todos juntos junto a Jesús Eucaristía. Pues sí, mañana, que es jueves, víspera de primer viernes de mes, como cada víspera de primer viernes, nos vamos a poner a los pies del Santísimo Sacramento, acompañando al corazón de Jesús en la Eucaristía en la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid y por las ondas. Será a las 11 de la noche, hora peninsular, las 10 para nuestros oyentes canarios. Y van a poder seguir también esta adoración en las imágenes por medio de la página web radiomaria.es. Es nuestra hora santa mensual, como dice Rocío, vísperas de primer viernes de mes, primer viernes de este mes final del año, en este tiempo que acabamos de comenzar de Adviento. Recuerdo que esta mañana es el último momento para, si queréis que estén escritas al pie del altar vuestras intenciones, que si no, no pasa nada, que el Señor también las sabe, pero bueno, quienes les da devoción, ese signo de estar ahí presente, tiene que ser ya esta mañanita,
A partir de las 9 podéis llamar o escribir al correo horasanta@radiomaria.es. Pero también, en la verdad, que en diciembre coinciden muchísimas cosas. Estamos haciendo la novena a la Inmaculada. Estamos empezando el Adviento. Novena a la Inmaculada. En el horario de este curso, las novenas solemos hacerlas por la tarde, ¿no es así, Rocío? Exactamente. Después de las oraciones de la tarde, hacia las 8 menos cuarto, van a tener ese espacio de devoción mariana, preparándonos para el Día de la Inmaculada, que ya es el lunes. Que ya es el lunes y tendremos también, como otros años, la noche antes La una vigilia. Sí, a las 9 de la noche del domingo 7. Eso es, desde el Cerro de los Ángeles, la Basílica del Sagrado Corazón. Pero hemos comenzado el Adviento y como todo es poco, pues también, como otros años, tenemos nuestro querido voluntario y colaborador padre Mario Ortega, que ayer nos ayudó un montón toda la mañana, pues una cosita más que nos ha preparado, que ya se puede, ya la tenemos incluso en nuestra web, en el podcast. Cada día un pequeño comentario sobre el día del Adviento, ¿verdad? Sí, como los niños pequeños abren esas ventanitas de sus calendarios de Adviento, en Radio María abrimos nuestros audios del día del Adviento, rumbo a Belén, que podrán escucharlo en Radio María en las ondas, después del rezo de la hora intermedia, hacia las 12:20 del mediodía, 11:20 en Canarias, y también en la página web de Radio María. Así vamos a preparar el Adviento este año, nuestro calendario que va a ser hasta el 24 de diciembre, rumbo a Belén. Y como os decíamos, aparte de poderlo oír en las ondas, en ese pasado el Ángelus y la intermedia, pero también desde la mañanita lo tenéis ya, para quienes ahora le vaya mal, lo podéis ya escuchar en nuestro podcast, en el que, por cierto, ayer también lanzamos otra iniciativa evangelizadora de estos últimos meses, ese podcast que un servidor va haciendo, pensando sobre todo en personas que les cuesta oír cosas largas y pensando en personas más bien alejadas. Por eso se llama Quiere ser feliz, porque todo el mundo quiere ser feliz, pero muchas veces por caminos equivocados. Ayer lanzábamos el episodio 19, que tenéis también en nuestro podcast. Todo es poco para llevar a todos el anuncio de Cristo, como fue poco para Francisco Javier, que una vez que conoció al Señor se entregó de tal manera que consumió su vida muriendo joven, 40 y pocos años, pero con ese corazón ardiendo de amor. Vamos a recordar un poquito, porque podríamos estar años hablando de él, un poquito, hoy y mañana al menos, pues ese corazón que él tenía y su impresionante y siempre conmovedora muerte. Si no hoy y mañana, pues lo contaremos, y ya hoy nos encomendamos a él. En este 3 de diciembre, patrono de las misiones, pedimos por todos los misioneros, San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco Javier. Él siempre fue hombre bueno, de fe, limpio de corazón, pero es verdad que al principio, cuando se fue a la gran universidad de la Sorbona de París a estudiar pues lo que era habitual, artes, se llamaba entonces, filosofía, teología, sí, y quería estar en el mundo clerical, pero no por un especial celo apostólico, sino bien, pues ser un buen sacerdote, pero tener la vida ya resuelta. Pero allí conoció a Íñigo de Loyola, que se había convertido unos años antes y que poquito a poquito fue ganando su corazón y haciéndole ver que lo realmente importante no era tener una canonjía, no era un determinado ministerio así muy tranquilito, sino que era amar a Jesucristo. Y el que le conoce y lo ama, se lo cuenta a los demás. Y por fin consiguió que hiciera el mes de ejercicios allí en París. Y madre mía, cambió ese corazón, se unió a ese grupo de amigos en el Señor que se fue formando en torno a Íñigo de Loyola. Y un 15 de agosto todos ellos hicieron un voto allí en Montmartre. Uno de ellos ya era sacerdote, Pedro Fabro, a quien canonizó recientemente el Papa Francisco. Durante mucho tiempo fue el beato Pedro Fabro. Él era el único sacerdote, los demás, pues unos meses o años después se fueron ordenando sacerdotes y al final pues fueron viendo que lo que el Señor les pedía era que esa unión que tenían en el Señor,
cuajara en algo permanente, no simplemente un tiempecillo de experiencias, y que ahí es donde nace la Compañía de Jesús. Y Francisco Javier, dentro de esa compañía, pues tiene esa llamada a ser misionero, y es el que Ignacio de Loyola va a designar al final, porque otros que iban a haberlo hecho no pudieron por enfermedad, para la petición del rey de Portugal de ir a las Indias, de evangelizar allí aquel territorio. Madre mía, cómo se entregó a la tarea, fue realmente impresionante. Se ha calculado miles y miles de kilómetros que en aquellos barquichuelos que eran un riesgo grande en aquellos mares, con aquellas tormentas, pero nada detenía a Francisco Javier en su fuego apostólico, recorriendo miles y miles de kilómetros en la India, en todas aquellas islas, en Japón, y muriendo al final con el deseo no cumplido de entrar en la China. Y cuando estaba por aquellas tierras y se acordaba de la universidad donde había estudiado, escribió una famosísima carta y les dice a sus compañeros: muchas veces me mueven pensamientos de ir a aquellos estudios dando voces, como un hombre que tiene perdido el juicio, a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas: cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones y diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame donde quieras, y si conviene, aún a los indios. Cuánto más consolados vivirían y con gran esperanza de la misericordia divina a la hora de la muerte, cuando entrarían en el juicio particular, del cual ninguno puede escapar, alegando por sí: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí 5 más que he ganado por ellos. ¿Cuántos mil millares de gentiles serían cristianos si hubiese operarios para que fuesen solícitos de buscar y favorecer a las personas que no buscan sus propios intereses, sino los de Jesucristo? Él lo dio todo por el Señor, pero el Señor no le abandonó. Allí muchas dificultades, muchos sufrimientos, pero también muchas consolaciones, muchas luces de Dios. Escribe: son tantas las consolaciones que Dios nuestro Señor comunica a los que andan entre estos gentiles, convirtiéndolos a la fe de Cristo, que si contentamiento hay en esta vida, se puede decir. Si hay una alegría en esta vida, vamos, más gesto ninguno. Muchas veces me acaece oír decir a una persona, está hablando del mismo, que anda entre estos cristianos: oh Señor, no me deis muchas consolaciones en esta vida. Ya le parecía demasiado como el Señor lo iba cuidando. En una ocasión, tras una penosa travesía, dice: tomándose estos trabajos por quien se deberían tomar, son grandes refrigerios y materia para muchas y grandes consolaciones. Creo que los que gustan de la cruz de Cristo nuestro Señor descansan viniendo de estos trabajos y mueren cuando de ellos huyen o se hallan fuera de ellos. Es decir, trabajos en aquel lenguaje más bien es sufrimientos, dificultades. Dice, una vez cuando uno gusta de la cruz de Cristo, pues está deseando sufrir algo por el Señor. Qué descanso vivir muriendo cada día por ir contra nuestro propio querer, buscando no los propios intereses, sino los de Jesucristo. Así
vivió su misión Francisco Javier, y mañana, si Dios quiere, veremos cómo terminó su santa vida. Bueno, nosotros, pues seguramente la inmensa mayoría no nos llama el Señor a irnos a miles de kilómetros, pero sí a ser apóstoles, misioneros donde nos ha puesto, con ese fuego, con ese amor que hay que alimentar en la unión con el Señor Jesucristo, único Redentor. Pues a Él se lo pedimos, esa gracia de conocerle, amarle y seguirle, como Francisco Javier. Felicitamos a todos los Javieres, a todos los misioneros y misioneras, todas las personas e instituciones que lo tienen por especial patrón, a Navarra, por supuesto, gran misionero, nacido allí, en ese castillo de Javier. Bien, pues Francisco Javier se ordenó sacerdote para tener esa gracia especial del Señor en su apostolado, para ser un instrumento de Cristo, ya no simplemente con su palabra, con su oración, sino también con esa capacitación que da el sacramento del orden, una especial presencia de Cristo en el sacerdote y esa posibilidad de actuar el Señor de manera sacramental, a través de la Eucaristía, de la penitencia, de la unción, etc. Pues es lo que estamos viendo, este sacramento del orden sacerdotal. Ya habíamos empezado el tercer apartado que el Catecismo dedica a este sacramento, que se titula Los 3 grados del sacramento del orden. Tiene un primer número introductorio que ya habíamos empezado a ver y que ahora seguimos comentando, y luego después está dividido en estos apartaditos. Primero va a hablar de los obispos, la ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Después de los presbíteros, la ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. Y finalmente de los diáconos, la ordenación de los diáconos en orden al ministerio, porque son en un único sacramento, el sacramento del orden, pero en él hay 3 grados, claramente distinguidos desde el principio. Entonces vamos a contar un poquito resumida, pues cómo la Iglesia ha ido viviendo desde el principio este sacramento y cómo siempre pasa lo mismo. Primero las cosas se van viviendo y poco a poco se va haciendo reflexión sobre eso que se está viviendo, una reflexión en la cual pues muchas veces las cosas, hay cierta confusión al principio, confusión en el sentido simplemente de falta de esa precisión teológica que bueno, se va teniendo con los siglos y según van surgiendo las cosas, pero que siempre se ha vivido lo esencial. Lo vimos en otros sacramentos como el de la penitencia, distintos cambios de orden en que se hacían las distintas dimensiones o partes del sacramento, pero lo esencial que viene del Señor, todo lo que son los sacramentos. Pero luego otras cosas que se han ido viviendo a lo largo de la historia son buenas, son convenientes, pero no son esenciales. Todo esto se ha ido viendo, ya digo, poco a poco. Bueno, pues vamos a releer en primer lugar este número que nos da esa visión de conjunto de los 3 grados esenciales del sacramento del orden y luego ya iremos viendo cada uno de ellos. Ese número es el 1554, que ya lo leímos, pero vamos a profundizar un poquito en él. Lo releemos, Rocío. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, en términos sacerdos,
El término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Y nos confirma estas ideas con un breve texto antiquísimo de San Ignacio de Antioquía, aquel gran mártir que muere a principios del siglo II, y ya estaba bastante clara esta distinción de grados en el sacramento. ¿Qué nos dice este texto? Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de Iglesia. Así pues, las ideas clave, este número que debemos retener, que para eso estamos en este programa, para formarnos un poquito más, son que hay un único sacramento del orden, uno de los 7 sacramentos, pero que en ese sacramento la Iglesia ha ido viendo desde el primer momento que hay tres niveles, 3 grados que lo constituyen, pero a su vez esos 3 grados no están en el mismo sentido los 2 primeros que el tercero, porque los 2 primeros, el episcopado y el presbiterado, propiamente sí que ahí podemos hablar de sacerdocio. Todo lo que hemos ido viendo en días anteriores, ya desde el Antiguo Testamento, cómo se fue preparando todo lo que eran los sacerdotes, cómo aparece aquel misterioso sacerdote ya en tiempos de Abraham, Melquisedec, pero sobre todo cuando ya se forma el pueblo de Israel, dentro de la tribu de Leví, ahí tenemos al sumo sacerdote Aarón, la familia de Aarón, la familia de Sadoc, los saduceos, los levitas, esa tribu sacerdotal, sacerdocio. Y como todo eso, ya vimos que desemboca como todo el resto de todo el Antiguo Testamento, de todas las figuras e instituciones, pues todo apunta a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pero que englobaba en sí mismo no solo la dimensión más importante del sacerdocio judío, que era ofrecer los sacrificios, y muy particularmente los que estaban en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, lo más importante. No, pero también engloba esa figura de Cristo a los profetas, que ellos no ofrecían sacrificios, no era una cuestión cultural, sino anuncio de la palabra. Cristo es el profeta por excelencia, porque no simplemente dice las palabras de Dios, sino que Él es la palabra de Dios, el Verbo hecho carne. Pero también conjuga en sí mismo la figura del rey, el rey David. Jesús es hijo de David, pero no en un sentido político, sino pastor, el pastor que conduce al pueblo, quien condujo al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, Moisés, después Josué. Jesús es sacerdote, profeta y rey pastor, el pastor que conoce a cada una de sus ovejas. Todo eso está en Cristo. Y Él es ese sacerdote. Pero ese sacerdote, veíamos también, con la ayuda de una gran obra de quien fue un gran teólogo, el padre Jean Galot, como el Señor, dentro de sus discípulos, tiene como unos círculos concéntricos de cercanía a Él. El grupo grande de todos los discípulos, todos llamados a amar, a seguir a Jesucristo, y ahí entra el primer y fundamental sacramento del bautismo, todos llamados a vivir un sacerdocio bautismal, a dar culto a Dios con nuestra propia vida, con nuestras oraciones, con nuestra alabanza, con el ofrecimiento de nuestra vida, sacerdocio bautismal, bautismo, confirmación, etc. Pero después veíamos cómo el Señor tiene un grupo de discípulos que le van siguiendo de cerca y cómo envía a 72 en misión, pero a su vez como tiene sobre todo, la elección de 12 que esos van a convivir íntimamente con Él esos años de la vida pública. Van a ser testigos de esa vida, de los milagros, también de la persecución, y van a ser testigos más o menos, porque luego huyen casi todos, pues de la pasión, y sobre todo van a ser testigos de la resurrección. Entonces tenemos ahí ese grupo muy cercano al Señor, que Él les da
unos poderes que ya les anuncia, les va anunciando poco a poco, como vimos, y que luego ya se comunican a través de Pentecostés por el Espíritu Santo. 12 apóstoles, ya a su vez dentro de los 12, como escoge a uno como piedra fundamental de los demás. Entonces tenemos los 12 apóstoles, lo que van a ser sus sucesores, lo vamos a llamar los obispos. Tenemos ese grupo de los 72 discípulos a los que también envía, no solo a predicar, sino también a expulsar demonios, etcétera, los presbíteros. Y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece que hay muchas cosas que hacer y que los apóstoles no pueden dedicarse a todo, y entonces se instituyen los diáconos para repartir, lo que ya sería la dimensión de caridad de la Iglesia, que es muy importante, pero no aparecen ahí esos otros poderes sacerdotales. Por eso digo que la idea clave que nos da este número es que sí que hay un sacramento del orden porque se comunica a través de una imposición de manos con unas oraciones que vamos ahora a recordar cómo esto se ha ido haciendo en la historia, pero se distinguen lo que serían obispos y presbíteros, empalman ciertamente con lo que hemos ido viendo que es el sacerdocio, mientras que el diaconado, siendo un grado del sacramento del orden, pero no tiene como esa función propiamente sacerdotal de ofrecer la Santa Eucaristía, de administrar el perdón de los pecados, la unción de enfermos, etc. Por tanto, 3 grados del sacramento del orden, pero de ellos 2, el episcopado y el presbiterado, que cumplen lo que es la participación sacerdotal, mientras que el diaconado es algo muy importante, que es el servicio, la caridad, un carisma también sumamente fundamental en la Iglesia. Y esto pues lo vemos en los escritos del Nuevo Testamento. Ahí vemos diversos textos donde aparece el rito de imposición de manos. Por ahí los apóstoles iban incorporando a su ministerio, pues eso, distintas personas. Y luego, pues también veremos cómo se habla, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de San Pablo o de San Pedro, de unas personas que los términos no están al principio claramente diferenciados, que son lo que luego llamaremos presbíteros y obispos. Presbíteros propiamente significa ancianos, obispo significa vigilantes, pero se va viendo que el obispo es como la cabeza de esa comunidad y los presbíteros colaboran con ellos. Entonces, en los 3 casos, tanto en los diáconos como en lo que vamos a llamar presbíteros y obispos, reciben el ministerio por la imposición de las manos. Imposición de manos, un gesto que ya viene del Antiguo Testamento. No se diferenciaban claramente entonces esos ministerios, pero los 2 primeros, de episcopado y presbiterado, sí está más clara la separación de los diáconos, que ante todo es una incorporación a un ministerio de servicio necesario para la vida de la Iglesia y la edificación del pueblo de Dios. Ministerio de servicio y dentro de una colaboración con el ministerio de los apóstoles y de sus colaboradores. Diaconía, servicio, significa esta palabra griega. Así pues, servicio ministerial conferido por el sacramento del orden, que con el desarrollo de la historia, pues se van a ir también añadiendo otros ministerios que vienen bien para la vida de la Iglesia, pero que el discernimiento teológico que se ha ido haciendo después sobre ellos ha distinguido lo que tiene un origen claramente divino, que está desde el principio, que son estos 3 grados que decíamos, lo que llamamos obispos, presbíteros y diáconos, y en cambio otros ministerios, que a veces se han llamado órdenes menores, ahora los que mantiene la Iglesia los llamamos así, ministerios, que ayudan en la vida de la Iglesia, pero que ya entran en otro nivel. No hay una conciencia de que eso sea algo de institución divina, como si la hay con los obispos y los presbíteros. Lo vamos a ver un poquito, muy resumido, claro, en la evolución histórica que ha hecho la Iglesia con todo esto, pero todos al servicio de Jesucristo, nuestro único Rey y Señor, sacerdote
profeta y rey, al que hay que anunciar, al que hay que anunciar. Pues vamos a cantar a Jesucristo, nuestro Rey y Señor, en esta versión tan bella de la canción Tú, el único Rey, de un grupo llamado Tuyo. Queremos ser tuyos, Señor, pero que se juntaron más de 20 grupos católicos de canto católico no hace mucho, hicieron esta versión coral entre todos unidos, que eso es precioso, la comunión en la iglesia, de esta canción. Tú, el único Rey. Pues vamos a decirle: Señor, queremos ser buenos súbditos tuyos, cada uno donde nos has llamado, como seglares, como diáconos, como presbíteros, como obispos, como religiosos. Bueno, lo importante es donde tú me has puesto, yo quiero ser tuyo y quiero colaborar a que llegue tu reino a este mundo, que te conozcan los hombres. Queremos ser misioneros, apóstoles, como tus grandes misioneros, como San Francisco Javier, como todos los santos, al servicio del Rey eterno y Señor universal. Tú, el único Rey. Tú, el único Rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento,
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Tú, el único rey al que queremos alabar, amar y servir, porque Él, siendo Dios, se ha puesto a nuestro servicio. No he venido a ser servido, sino a servir. Y nos llama a colaborar con Él. Y en esa colaboración está este carisma tan especial, este sacramento que nos comunica una llamada y una capacitación en el sacramento del orden, donde la Iglesia ha ido discerniendo 3 grados que claramente vienen del Señor, y luego a lo largo de la historia se han ido añadiendo otras formas de colaboración, de ministerios que han sido bastantes grados inferiores, que aparecen, por ejemplo, en un famoso documento de Roma, la tradición apostólica de Hipólito. Ahí se menciona, por ejemplo, al lector y al subdiácono. Una carta del Papa Cornelio del año 252 habla ya de 7 grados en la Iglesia de Roma. Aparte del propio obispo, el Papa, habla de presbíteros, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, lectores y hostiarios. La palabra viene del que está en la puerta, el que cuida la entrada a las iglesias. En Oriente solamente se reconocían el subdiaconado y el diaconado, pero también había otros ministerios de cantores, exorcistas, pero que no eran considerados como órdenes. Mientras que en la Iglesia latina se usó esta expresión, 3 órdenes mayores, esto siempre ha estado claro, la diferencia, 3 órdenes mayores, que son, se hablaba del sacerdocio, el diaconado y por supuesto el episcopado. Ahí es donde ya veremos que hay un tema que ha costado discernir. El subdiaconado y 4 órdenes menores, acolitado, exorcistado, lectorado y hostiariado. Bueno, los escolásticos medievales pues pensaban, muchos de ellos en general, que todos ellos de alguna manera formaban parte del sacramento del orden. Pero cada vez se fue precisando más que había que distinguir lo que estaba en el orden más elevado, el presbiterado y el episcopado, y los otros ministerios. Y aquí es donde empieza también un tema que, como digo, ha costado siglos el precisar, y es el siguiente. El episcopado, ciertamente, está clarísimo, es la cumbre de este sacramento del orden, pero se hacían esta pregunta: ¿realmente la ordenación episcopal añade algo de tipo sacramental o simplemente añade una jurisdicción, una jerarquía, un estar en lo alto de la jerarquía, pero en el fondo es tan sacerdote el obispo como el presbítero? Ese es un tema que no ha estado siempre claro. Algunos sí enseguida decían, no, hombre, es distinto. Pero otros decían no, porque lo realmente importante del sacerdocio, que es consagrar la Eucaristía, lo hace igual el obispo que el presbítero. Otros, grandes doctores como San Buenaventura y Santo Tomás, a diferencia de Pedro Lombardo, pues sí veían que hay algo más que jurisdicción en el obispo, que se debe considerar en él una cierta elevación, una eminencia, que por cierto, de ahí viene, si no me equivoco, ese signo ritual de que el obispo lleva la tiara, es decir, ese gorro, digámoslo así, pues elevado, la elevación, ¿no? La elevación de quien se supone eso, que está en un grado más elevado. Y entonces no sería simplemente una mayor jurisdicción. Pero ya digo que esto ha sido discutido. Santo Tomás afirma que el episcopado no es un orden si orden designa como un sacramento nuevo, pero añade que se puede entender por orden un oficio relativo a ciertas acciones sagradas. Y ahí sí, porque dice que el obispo posee un poder superior al presbítero sobre el cuerpo místico. Sobre el cuerpo eucarístico tendría el mismo poder, de poder consagrar el pan y vino, pero el cuerpo místico, la Iglesia, ahí sí que tiene un poder superior el obispo que el presbítero. Pero en fin, ahí estaba el tema discutido todavía. Para los teólogos había un grado mayor, no solo de jurisdicción, sino de constitución sacramental, y otros en cambio decían que no, que simplemente era, pues ya tenían ese sacramento y únicamente que tenían mayor jurisdicción.
El decreto de Graciano había distinguido 9 grados de clérigos, de los que el último, o el primero, era el orden de los obispos. Pero en fin, ahí estaba siempre esa discusión. Entonces, una doble tendencia que se va a ir imponiendo también. Por un lado, se va a ir distinguiendo, eso sí que pronto ya se va viendo, que subdiaconado y esos otros ministerios que hemos mencionado antes no son parte del sacramento como tal, del orden sacerdotal, eso sí va quedando claro, pero queda esa duda de hasta qué punto el episcopado tiene un valor de sacramento superior al que ya había recibido el obispo al ser ordenado sacerdote. Y en esto llegamos al Concilio de Trento. Claro, resulta que, como en tantas otras cosas, ahí hay una crisis muy fuerte porque Lutero niega el valor sacramental de casi todo. Entonces, por supuesto, la niega también del sacramento del orden. Entonces, el Concilio de Trento define la existencia de una jerarquía instituida por ordenación divina, que consta de obispos, presbíteros y ministros. El Concilio de Trento, como todos los grandes concilios de la Iglesia, han afinado muchísimo, mucho. Como había cosas que no estaban claras, cuando no estaba muy claro, se usaba una expresión más amplia que podría englobar las distintas opiniones que discutían entre los propios padres. Si no lo tenemos claro entre nosotros, no vamos a decir que esto es seguro. Y por eso se usa el término, como digo, del origen de esta jerarquía, dice ordenación divina, sin entrar en mucho más detalles, por no decir, mira, pues Jesucristo dijo, tenéis que hacer también diáconos. Mira, lo dejaron ahí un poquito como más amplio esa expresión, pero en cualquier caso, que no es una cosa humana, que esto viene de Dios, que es lo que negaba Lutero. Pero ya digo que sin entrar en detalles de esos grados de la jerarquía. Se dice eso, que la jerarquía como tal pues tiene una institución divina, pero no va a precisar esos grados hasta qué punto vienen directamente de Cristo. ¿No? Eso tendríamos que esperar, pues ni más ni menos que al Concilio Vaticano II, para que esa duda que había de la distinción entre episcopado y presbiterado quede ya clara. Pero sí que el Concilio de Trento, dentro de la jerarquía, define la superioridad de los obispos sobre los sacerdotes. Y además ya se va viendo que no simplemente es una cosa de jurisdicción, pero no lo dice claro, pero se va viendo. ¿Por qué? Porque sí que dice que hay algo que solo pueden hacer los obispos. ¿El qué? La confirmación y la ordenación de sacerdotes. Sí, pero, porque es verdad que también se dice que puede darse el caso de que los obispos deleguen eso que solo pueden hacer ellos. Por lo menos estaba claro en la confirmación. Ahí era evidente que la confirmación, pues el obispo la puede delegar en los presbíteros, ya entonces como ahora, ¿verdad? Pero no se avanzó mucho más. En definitiva, la síntesis que nos hace, volvemos al padre Galot, de lo que declaró el Concilio de Trento es esto. Hay una jerarquía en ese poder del orden sacerdotal, una jerarquía que tiene varios grados, pero que esos grados no quitan que el sacramento del orden es uno, no es más que uno. Hay 7 sacramentos y uno de ellos es el orden sacerdotal. Segundo, esa jerarquía ha sido instituida en virtud de una ordenación o disposición divina, sin entrar en más detalles. Tercero, en esta jerarquía los obispos son superiores a los presbíteros. Tienen poderes que les son propios, especialmente confirmar y ordenar, pero no se matiza más, no se excluye la posibilidad de que los presbíteros puedan recibir, al menos del Papa, ese poder a título de ministros extraordinarios. Y en cuarto lugar, además de obispos y presbíteros, la jerarquía comprende ministros. Ahí se usa un término amplio, sin decir hasta qué punto era claro o no cuáles de esos ministros, que al final va a ser claro que son solo los diáconos, forman un grado del sacramento del orden, y cuáles otros son ministerios que están muy bien, que ayudan en la vida de la Iglesia, pero que no tienen ese mismo origen de institución divina. Siguiente paso en el magisterio a tener en cuenta fue una constitución apostólica del Papa Pío XII, porque había una duda también, y era sobre cómo qué era lo esencial
para la ordenación sacerdotal. En la Constitución Sacramentum Ordinis, el Papa Pío XII va a decir que el rito válido, lo único esencial en el rito latino para la ordenación es la imposición de manos y las palabras, la oración que se dice al hacer esa imposición de manos. Pero no es esencial un rito que formaba y sigue formando parte de la oración sacerdotal, que es la entrega de los instrumentos así propiamente sacerdotales, como es el cáliz, como es, en fin, lo que se hace en la Santa Misa. Algunos decían, ay, si no se ha entregado y el sacerdote no ha tocado el cáliz, entonces no ha quedado ordenado. Había ahí a veces sus dudas. Y el Papa Pío XII que no, que tranquilos, que el único rito, al menos que tenía que dar claro en adelante, era la imposición de manos y las palabras correspondientes. Pero también nos interesa que en este documento pues está de fondo la idea de que hay tres grados en este sacramento, que son episcopado, presbiterio y diaconado, y no habla en cambio ahí del subdiaconado y de esas otras que se llamaban órdenes menores. Y con esto llegamos al Concilio Vaticano II, que aunque ya sabemos que no pretendió hacer definiciones de fe, como sí tuvo que hacer el Concilio de Trento frente a las herejías luteranas, pero sin hacer una definición de fe, sin embargo, claramente presenta una doctrina del sacerdocio que, aunque no llegue a ese grado supremo del magisterio de la Iglesia, pero hombre, es una cosa seria que como católicos debemos siempre tener, digamos, esa docilidad al magisterio, aunque no sea el del grado supremo, pero no es ninguna broma, todo un concilio y por supuesto con la aprobación del Papa, que precisa por fin esa duda que había de hasta qué punto el episcopado añadía algo no puramente de jurisdicción, de potestad, sino algo sacramental. Y en efecto, pues es lo que se va a precisar, que sí, que el episcopado tiene algo de tipo sacramental distinto al presbiterado. Se va a decir que los obispos fueron queridos por Cristo. Aquello que Trento no se atrevió, porque no lo tenían del todo claro, porque la Iglesia es así, hay que ser humildes, no inventamos doctrina, sino que transmitimos lo que creemos que viene del Señor. Si no lo tenemos del todo claro, si viene del Señor o no, vamos a dejarlo de momento a pensarlo más y a rezarlo más, y ya está. Pues sí, los obispos fueron queridos por Cristo. Esa voluntad se manifestó en la misión confiada a los apóstoles, que necesitaba sucesores. En cuanto a los presbíteros, el Concilio Vaticano II se limita a afirmar la función que han recibido de los obispos sin pronunciarse sobre la manera en que Cristo quiso su origen. Los obispos han transmitido legítimamente el oficio de su ministerio en distinto grado a diversos sujetos de la Iglesia. Todo esto está en Lumen Gentium y está en Presbyterorum Ordinis, en fin, los documentos del concilio sobre los obispos. También hay otro documento y ahí pues donde se va viendo esta autoridad, esta enseñanza, esta doctrina. Pero ya se nos acaba el tiempo para explicar un poquito más cómo sería lo que enseña el concilio, pero bueno, ya más o menos lo esencial lo hemos dicho. Poco a poco se fue precisando que en el sacramento del orden están esos tres grados, que los otros ministerios que en una época se llamaron órdenes menores propiamente no son sacramentos, sino algo que ayuda en la vida de la Iglesia. Y luego esa duda que ha estado durante siglos de hasta qué punto el episcopado añade algo de tipo sacramental y no solo de dar mayor jurisdicción. Ya por fin el Vaticano II, siguiendo la corriente que cada vez se fue imponiendo más, dice que sí, que en efecto hay una comunicación que viene de Cristo al que es consagrado obispo, que le da una mayor configuración con Cristo sacerdote que la que tenemos los presbíteros no obispos. Esto es lo esencial, con lo que nos quedamos de momento, y luego ya cuando veamos cada uno de los grados de este sacramento y lleguemos al episcopado explicaremos un poquito más qué es lo que añade esa consagración que no había recibido cuando fue ordenado presbítero. Bien, pues aquí lo dejamos, dándole gracias al Señor porque nos comunica su palabra, su gracia,
todo lo que son los frutos de los sacramentos, pues pide nuestra colaboración a todos, pero hay una colaboración muy especial que pide a aquellos a los que capacita a través del sacramento del orden, pero todos debiendo ser misioneros, con alma misionera. Así se lo pedimos al Señor y tenemos como siempre un último momento de reflexión de lo que hemos meditado o explicado hoy y también de si tenéis alguna consulta o testimonio o de este u otros temas, nos recuerdan cómo nos las podéis ahora compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Todos llamados a ser misioneros y todos los medios y también los medios de comunicación. Por eso cuando se inventa, digamos, la radio, la Iglesia enseguida dice esto también para anunciar el Evangelio. Tenemos un testimonio de Carolina que dice: soy enfermera, escribía a las 4 de la madrugada, estoy trabajando en la planta de un hospital y mientras los que van durmiendo como pueden, gracias al rosario interactivo de Radio María voy rezando. No me pierdo dentro de las interrupciones propias de mi trabajo, ya que la Virgen va marcando mi camino. Así, mientras el mundo descansa, yo voy orando junto a la Madre. Y mientras yo descanso, mañana vosotros rezaréis. Gracias por todo lo que hacéis en Radio María. Que Dios os bendiga. Un abrazo, Carolina. Pues un abrazo para ti, Carolina. Muchísimas gracias. Encantados de que esta radio te acompañe en tu trabajo nocturno, en esa labor tan bonita y tan evangélica
de atender a los enfermos, a los que pasan la noche en el hospital. Todos, con nuestra oración, con nuestro trabajo, nuestro sacrificio ofrecido al Señor, podemos y debemos ser misioneros. Por eso, junto al patrono activo de las misiones, Francisco Javier, está la patrona contemplativa, Santa Teresita del Niño Jesús. Pues nos encomendamos a ellos, pedimos al Señor que seamos cada uno misioneros al servicio del Rey Eterno, donde Él nos haya puesto. Y como recordamos, luego después del Ángelus y de la hora intermedia tendremos ese microespacio de Adviento con el Padre Mario Ortega, aunque ya lo tenéis en nuestra web, en el podcast, y un servidor por la noche a las 11, 10 en Canarias. Pues veremos también cómo el Evangelio va entrando en esta generación que ya no conoce a Jesucristo, pero que muchos, gracias a Dios, se van encontrando con Él, la conversión a Cristo. Esta noche hablamos de otro testimonio actual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.